¿cómo están? Bienvenidas a la cuarta edición de Hablando de Negocios. Hoy tenemos una gran mujer, emprendedora, profesional, una persona muy linda, increíble, la va a conocer ahorita, se llama Geraldine Carmona, que nos visita de Santa Cruz, ¿verdad? Guanacasteca, con muchísima emoción la tenemos aquí hoy para compartir un poco su historia, su experiencia, sus tips de vida con ustedes. Entonces, Geraldine, muchísimas gracias por sacar su tiempo hoy para compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias a Lau, que siempre va a ser nuestra animadora y va a llevar la entrevista. Muchas gracias a Richie por siempre ayudarnos con la parte de la cámara y así vamos a dar inicio a la actividad. Muchas gracias, que disfruten mucho. Bienvenida, Geraldine. Es un gusto estar aquí con usted para compartir de sus éxitos, sus logros y cómo ha llegado a donde está. Describa su negocio actual. ¿Cuál es el modelo de negocio? Si tiene empleados, si hay socio y cuál es el modelo de venta que usted tiene. Buenas tardes a todas. Saludamos mujeres hoy. Bueno, primero, antes de contestar, quiero agradecerle a Futuro Brillante, a Lindsay y el equipo por recibirme. Para mí es muy importante inspirar, ¿verdad? Porque creo que en esta vida estamos para eso. Venimos para dar luz, para inspirar a otros, servir y aportar. Y para mí este espacio es eso, ¿verdad? Un espacio donde puedo compartir con ustedes. La idea también es aprender, porque entre mujeres siempre aprendemos unos de otros y unas de otras. Y para mí es muy importante los espacios de mujeres porque considero que el mundo precisamente necesita esa solidaridad, sororidad y ese amor, ¿verdad? Que tenemos que tener no solamente como seres humanos, sino también las mujeres tenemos que unirnos más y tener muchísima más empatía entre nosotras. Así que bueno, yo feliz, me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Antes voy a copiarle la estrategia a mi antecesora. Me gustaría conocer un poco cuáles son los negocios que ustedes tienen, en qué están emprendiendo, qué hacen, ¿verdad? Y para poder tener un poquito de esa energía de lo que ustedes, en lo que ustedes trabajan y de lo que ustedes hacen. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Rebeca Quesada. Mi emprendimiento es de postres fríos, pero igual me encanta cocinar. Qué rico. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Angulo y soy costurera. Buenas tardes, mi nombre es Yamilet Jaén Rosales de Los Ángeles y me gusta cocinar. Hago buñuelos, hago atol morado, arroz de maíz, gallina chocada, eh, bueno, todo lo que sé hacer, ¿verdad? Gracias. Todo delicioso. Hay que venir a comer. Hola, mi nombre es Arely Sobando, soy manicurista principiante y vendo productos de catálogo. La que nos pone rica. Hola, mi nombre es Ingrid. Estoy empezando a querer emprender un nuevo negocio en las cuajadas y hacer una venta de helados de palitos o apretados, como le llaman. Y ayudo a mi hijo un poquito que se metió en el negocio tiene como unas cuantas vacas y él está como emprendiendo a creer. Y entonces yo le brindo un poquito como de ayuda también a él con mi otra hija. Hola, buenas tardes. Yo me llamo María del Aire, trabajo en cocina y hago plan de copa. Aquí solo es que a comer, aquí nada. Qué bárbara. Mi nombre es Johanna Paniagua Obando y trabajo en turismo, me he dedicado toda la vida al turismo y soy una apasionada por la cocina, por la repostería, desde adolescente cuando nadie hablaba aquí, principalmente cómo hacer un pequeño cumpleaños. Yo puedo decir que tuve el privilegio de tener bisabuelas longevas a las que yo les hacía mis quequitos humildemente.
Entonces ahora, como parte de un proceso que he estado llevando, he tratado de hacer lo que me gusta. Entonces he ido aprendiendo, llevando talleres de repostería, innovados ahora. Muchas gracias a todas. Gracias. Bueno, si no se me ha olvidado la pregunta, debo decirles que yo emprendo desde que soy muy joven en cosas que me han gustado o que Dios me ha dado el talento. Y siempre he combinado mi trabajo, ¿verdad? Mi carrera profesional con un emprendimiento. Yo soy comunicadora social, estudié relaciones públicas y nunca he trabajado en eso, en realidad, sino que siempre me gustó la relación con la comunidad, me gustó siempre aportar, ¿verdad? Hacia la parte social, ambiental y demás. Y yo decía, yo estudié en San José y yo dije, ¿qué hago, verdad? Porque yo me quiero devolver a Guanacaste. Y en ese tiempo las empresas grandes en Guanacaste no contrataban relacionistas públicos, ni publicistas, ni periodistas, todo lo traían de afuera. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y me encontré unos cursos y unos talleres de responsabilidad social y comencé a formarme en responsabilidad social empresarial y así logré trabajar en algunas empresas en Guanacaste importantes, donde aprendí mucho y de ahí pasé a ONGs, a trabajar. Ahorita trabajo con el Fondo Comunitario Guanacaste, que es una organización sin fines de lucro que trabaja en desarrollo comunitario y además emprendo, tengo 2 emprendimientos. La pandemia me dejó 2 emprendimientos, felizmente, porque aprendí mucho. Tengo un emprendimiento en el que acompaño organizaciones como asociaciones de desarrollo principalmente para gestionar proyectos comunales y también liderar un poco todos esos recursos, ¿verdad? Poder gestionar todos esos recursos que las organizaciones tienen y poder movilizar fondos hacia las comunidades. Entonces soy consultora en esa área que me gusta mucho. Y otro emprendimiento que sé que les va a gustar es un emprendimiento que tengo, es un programa de salud integral. Al principio inicié como instructora de Zumba, cuando estaba muy de moda la Zumba. Mi mamá es bailarina y es folclorista, entonces yo aprendí a bailar muy bien desde el vientre. Entonces por ahí comencé con un emprendimiento y después me pasé más al área del fitness, comencé a estudiar, a certificarme, a hacer cursos sobre el fitness, sobre otros métodos de entrenamiento y así comencé un programa que fusiona entrenamiento más buenos hábitos de alimentación y así he ayudado o he aportado a muchos hombres y mujeres para que tengan un mejor estilo de vida y sobre todo un proceso de aprendizaje, porque el tema de la salud es aprendizaje. Si yo no aprendo, no sostengo una buena salud. Entonces esos son como mis 2 emprendimientos y pues los combino con mi trabajo en este momento. Geraldine, en ambos negocios que hace usted o sus emprendimientos, ¿lo hace sola? ¿Tiene el apoyo de alguien? ¿Empleados o socios? En el emprendimiento de la salud, mi socio es mi esposo, que también se hizo instructor, lo contagié. Y en el emprendimiento de las consultorías trabajo en conjunto con una prima que tiene mucha experiencia. No tengo empleados porque creo en el encadenamiento, entonces los servicios los encadeno. Encadeno servicios con mi mejor amiga que tiene un gimnasio, con una nutricionista muy buena en Santa Cruz, y también trato siempre de aprender mucho sobre los emprendimientos que tengo para poder dar un buen servicio. Pero creo en el emprendimiento y en los emprendimientos que se encadenan con otros servicios realmente. Perfecto. Usted nos cuenta que desde muy pequeña empezó con ser así, ¿verdad? Ayudar, servicial y todo eso. ¿Qué ha cambiado más desde su juventud a la actualidad, al día de hoy? Qué buena pregunta. Creo que me he vuelto más paciente,
porque quería todo rápido. Tal vez no con poco esfuerzo, porque siempre más bien me ha gustado que las cosas sean complicadas para sentirme que hice algo. Pero sí creo que soy más paciente conmigo misma, porque no lo era. Y al ser paciente conmigo misma, soy paciente con los demás. También aprendí a establecer metas a corto plazo, porque era muy soñadora. Y al ser muy soñadora me planteaba metas muy voladas, por decirlo en un lenguaje muy coloquial, o sea, metas como muy grandes, como muy en el sueño, y entonces era muy fácil que me frustrara, porque no podía ver el fruto, digamos, como concreto, ¿verdad? Entonces, al plantearme metas a corto plazo, voy a pasos más cortos, pero más seguros, y eso hace que tenga más seguridad en mí misma. Porque cuando yo no logro algo, tengo una personalidad que si no lo logro me vuelvo un poco insegura. Porque yo digo, no lo voy a poder lograr, y si voy a dar un pasito más allá, no lo voy a lograr. Entonces creo que en eso he cambiado, en el establecimiento de metas, y también creo que he cambiado en volverme más aterrizada, digamos, en que si yo visiono, acciono. Yo leo mucho, a mí me gusta mucho la lectura, y uno de mis escritores favoritos es John Maxwell, que es el gurú, digamos, del liderazgo en el mundo. Y John Maxwell dice que la visión que la visión que no tiene acción siempre será un sueño. Si yo tengo una visión, por más pequeña que sea, pero no acciono, solamente es un sueño. No es algo realizable, no es un objetivo o una meta. Entonces, creo que en eso he cambiado. Me he vuelto como más, vamos a ver, con los pies sobre la tierra. Excelente. Ser dueño de un negocio es un trabajo duro. Usted nos comenta que tiene su trabajo personal, digamos, más 2 proyectos más. ¿Qué la hace o qué hace usted para mantenerse con energía en estos 3 emprendimientos que son diferentes, ¿verdad? Su trabajo más los 2 emprendimientos que tiene. ¿Qué hace para mantener ese carisma, esa fortaleza y como dice usted, eso de acción, de ponerse algo en la mente y accionarlo? Bueno, yo soy creyente en Dios, y mi principal fuerza es Dios. No tengo otra. Dios me da la fuerza. Después de orar, me levanto siempre muy temprano, soy bien madrugadora, y hago ejercicios. La gente a veces no hace ejercicio porque dicen, ¿cómo? Después de madrugar y hacer 1 hora y media de ejercicio, usted se va a trabajar. Y yo, si no lo hago, no tengo energía. Eso, segundo, primero oro, hago ejercicio siempre. Como bien, y comer bien es que lo que como me nutra, no como por subsistir. Creo que eso me da mucha energía porque la comida es el motor, no podemos dejar de comer cosas nutritivas. Y lo otro es que soy muy organizada. Tengo un cuaderno porque yo no soy tan digital. Esa tecnología es buena, pero yo soy muy visual, entonces como soy fotográfica, entonces todo lo escribo y tacho y pongo cosas, ¿verdad? Dibujitos y todo. Y siempre también trato de tener todo organizado durante el día. Por ejemplo, si hago teletrabajo, por ejemplo, yo sé que en algún momento me tengo que levantar a hacer almuerzo, entonces dejo listo lo que voy a hacer de almuerzo para poderme levantar y cumplir con mi calendario, digamos, del día. Y lo otro es que he aprendido a planificar, porque una cosa es ser organizado y otra cosa es planificar. La planificación nos enseña a priorizar, y eso es lo otro que he hecho, priorizar. Entonces, repito, soy una persona que tomo fuerzas en Dios, hago ejercicio, me alimento bien, me organizo y planifico. Y dentro de la planificación priorizo. Porque si no priorizo, entonces quiero hacer todo a la vez y tampoco sale.
Entonces es como la forma que he encontrado para poder llevar todo a cabo. De hecho, siempre me preguntan, ¿cómo hace usted para hacer tantas cosas en un día? Y esa es la fórmula que he usado y me ha funcionado bastante bien. Excelente, tomen nota, chicas. Mirando hacia atrás, con su experiencia, si usted pudiera haber hecho algo mejor o diferente, ¿qué sería? Bueno, yo creo que todo lo que nos pasa en la vida nos enseña. Sea bueno o malo, va a depender de la perspectiva de uno como persona. Sin embargo, creo que como emprendedora, si tuviera que volver atrás, lo primero que haría es emprender desde muy joven. O sea, emprender bien, digamos, emprender intencionalmente, emprender con conciencia y con un comportamiento empresarial. Porque yo emprendí como por hobby, o emprendí por necesidad del dinero, o emprendí porque vi una oportunidad, pero no emprendí intencionalmente. Emprender intencionalmente sería algo que yo haría desde los 18 años, o ¿verdad? Desde el momento que me nació el gusanito del emprendimiento, porque siempre vi el emprendimiento como un segundo ingreso. Y yo ahora veo el emprendimiento como lo que verdaderamente debería ser el resto de mi vida. De hecho, es una proyección que tengo, no voy a decir a qué plazo, pero sí lo tengo, ¿verdad? Creo que dentro de muy poco tiempo yo voy a dedicarme a mi propio negocio y depender de él completamente. Perfecto, Geraldine. Con ese sueño que usted tiene ahorita, ese pensamiento, y tomando en cuenta que doña Ingrid es una de las que va a estar empezando un emprendimiento y que sabemos que hay otras que ya llevan tiempo emprendiéndolo, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que se deben considerar, tanto el que ya tiene el emprendimiento como el que va a iniciar un emprendimiento? Bueno, lo primero que yo haría sería encontrar primero en mí cuál es ese fuerte talento, el valor más alto que yo tengo para poderlo transformar en un negocio. Un negocio, por hacerlo, porque hay una moda de un negocio, según mi creencia, no lo haría, porque yo considero que cuando uno emprende, el éxito está en poner todo el talento y el conocimiento que uno ya tiene, transformarlo en un modelo, ¿verdad? Y así poderlo entregar como un servicio o como un producto. Lo primero que yo haría es revisar qué es lo que yo amo hacer, por qué las personas pagarían eso, y cómo eso, ¿verdad? Y cómo eso que yo amo hacer y lo que las personas podrían pagar, cómo yo le sumo el talento que tengo. El talento, ¿verdad? Mi talento y mis habilidades, que sé hacer bien y cómo yo puedo entregar eso en un producto o un servicio. Porque como les hablaba un poco de la intencionalidad, yo considero que, y lo he vivido plenamente, los emprendimientos que yo he tenido me apasionan. Si algo a mí no me apasiona, yo solamente voy a estar esperando que me paguen porque lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo por amor o compasión. Y yo podría hacer lo que estoy haciendo sin que me paguen. Y ahí está el secreto. Pensar un poco en qué haría yo sin que me paguen, y ahí es donde se enciende una luz que tenemos que ver. Eso por un lado. Poder ir hacia adentro y ver qué es todo eso que yo puedo aportarle al mundo, ¿verdad? O a mi público meta, que lo puedo hacer bien, con amor y sin que me paguen. Y por supuesto que ya si me pagan, pues es un valor agregado. Lo segundo que haría es establecer un plan a corto, mediano y largo plazo. Me decía una facilitadora de un curso que llevé de un programa que se llama Empretec,
que tengo que ser como las modelos, ¿verdad? Las modelos es, ¿cómo es? 90, 60, 90. Entonces, a la hora de nosotros pensar en una planificación, que pensemos en 30, 60, 90. ¿Qué significa eso? ¿Qué voy a lograr yo, por ejemplo, a 30 días, a 60 días y a 90 días? En el caso de un emprendimiento nuevo, es muy importante la práctica de la visualización. ¿Qué puedo hacer yo a 30 días para comenzar mi negocio? ¿Qué voy a hacer yo de aquí a 6 meses? ¿Cómo me veo yo en 1 año, en 5 años y en 10 años? Y con esa proyección comenzar yo a poder integrar mi modelo de negocio. Y lo otro es búsqueda de información deliberada, es decir, muy consciente e intencional. ¿En qué voy a buscar información? Acerca de mi negocio, por ejemplo, mi negocio que es un negocio de salud, qué métodos o qué técnicas que hay en el mundo innovador, qué tipos de programas hay en Matapalo, por ejemplo, o en Guanacaste, qué competencias puedo tener directa o indirecta, qué concepto quiero yo darle a mi negocio y que ese concepto se conecte con lo que yo creo y con lo que yo quiero aportar, ¿verdad? Como servicio o producto. Y por último, creo que es muy, muy importante también ver pros y contras, los riesgos, ¿verdad? Si yo lo hago de este modo o de este modo, ¿cómo puedo yo solucionar esto? Es más fácil solucionar el plan A o el plan B e ir probando. Que nunca nos dé miedo probar. El fracaso no es significado de pesimismo o de negatividad. El fracaso más bien nos da enseñanza. A veces creemos que porque fracasamos ya no somos buenas en algo, pero el fracaso más bien nos da aprendizaje cuando nosotros nos disponemos a aprender del fracaso. Que no nos dé miedo a innovar, que no nos dé miedo a preguntar, que no nos dé miedo a fracasar. Yo creo que es otro de los secretos, ¿verdad?, que podemos tener. Siempre los empresarios más exitosos del mundo han fracasado. Los genios, los astronautas, etcétera, han fracasado. ¿Por qué no podemos fracasar nosotras, verdad, como emprendedoras? Entonces es muy importante no tener miedo al fracaso. Vemos ya que tiene una agenda muy ocupada, ¿verdad? Desde hacer ejercicio, su trabajo, sus emprendimientos. ¿Cómo concilia su vida familiar y su trabajo? O sea, ¿cómo Geraldine, después de trabajar, después de haber dedicado tanto tiempo a sus emprendimientos, el llegar a la casa o incluso hacer teletrabajo desde la casa y luego ser esposa, ser mamá, ¿cómo concilia usted esa relación y qué la hace lograr esa fortaleza entre ambas cosas? Bueno, lo que hago es que los contagio. Por eso tenemos que hacer algo que nos apasione, porque si no nos apasiona, no contagiamos y no inspiramos. Y trato siempre de involucrar a mi familia. Hablo de mi núcleo familiar es muy pequeño. Tengo un hijo que ya es universitario, ya está bastante grande, él vive en Cartago. Tengo un esposo y yo. Entonces, cuando mi hijo estaba más pequeño, sí me costaba mucho, debo decirlo, poder tener como ese equilibrio, ¿verdad?, entre todo lo que hacía y el tiempo para mi familia, pero me perdí muchos años de mi hijo debido a eso. Luego supe que tenía que hacer un cambio, ¿verdad?, en mi agenda, inclusive agendar esos espacios, no solo con mi familia, sino también con la gente de mi entorno, ¿verdad?, mis padres y mis amigas que siempre me reclaman que nunca tengo tiempo para un café porque siempre estoy en mis asuntos. Y en concreto, la manera como yo concilio, creo que es integrándolas también a ellos a lo que yo hago de algún modo, pero también comunicando, ¿verdad?, que lo que estoy haciendo es para que en un futuro
podamos tener más prosperidad o mayor éxito en lo que estamos haciendo. Y pues de ese modo creo que he logrado como equilibrar un poco, sí cuesta mucho, pero yo creo que el secreto está en qué tanto usted comunique, digamos, a su familia que lo que está haciendo es un bien, no solamente para la familia, sino también para otras personas, que yo creo que venimos también a eso, ¿verdad? A servir y aportarle a las personas. Entonces creo que por ahí. Perfecto, bueno, ya sabemos que no tienes empleados en su empresa, pero me gustaría que nos indaguen o que nos dé desde su experiencia cómo podemos hacer nosotros desde nuestro emprendimiento, encadenar con otros como para mejorar nuestra empresa y poder ayudarle a otros también que mejoren a raíz de nuestro emprendimiento. Sí, yo siempre creo mucho en los valores y en los principios, tanto individuales como empresariales. Entonces, cuando yo voy a encadenarme con algún emprendedor o con algún empresario, siempre busco que tengan los mismos valores que tiene mi emprendimiento, o por lo menos que yo tenga convicción que lo que van a aportarle a mi emprendimiento va a agregarle valor y que no vaya más bien a generar un anticuerpo, digamos, al emprendimiento, porque eso también pasa. La manera como yo he logrado como hacer esos encadenamientos es precisamente investigando e informándome, ¿verdad? Sobre qué hacen, qué valores tienen, inclusive su población meta, porque creo que es precisamente eso lo que logra hacer que se eleve un poco el emprendimiento de uno, ¿verdad? Porque la idea es ganar, ganar, es como en las empresas, ¿verdad? Voy a hacer una alianza, pero gana uno y gana el otro. Eso lo he aprendido a prueba y error, porque me he llevado mis golpes. Eso no es tan sencillo, ¿verdad? Porque el ganar no siempre sucede. Y a veces uno, hay una cosa que es muy importante, cuando uno interpone la amistad o la familia, hay que tener muchísimo cuidado, porque uno tiende a ceder más. Entonces, ese es otro valor que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que sea familiar o sea un amigo, son negocios. Y el ganar, ganar, tenemos que tenerlo como muy presente y tiene que ser muy intencional a la hora de negociar para poder escoger, digamos, a ese emprendedor. Y lo otro es, siempre busco que el encadenamiento hacerlo con emprendedores locales o empresas locales, ¿verdad? Que sean, ojalá, gente de mi mismo entorno, porque así pues se genera el dinamismo económico y también pues se genera como ese círculo, ¿verdad? Económico que es lo que va a hacer también generar un aporte en nuestra comunidad, ¿verdad? Y por último, siempre tener muy claros, que también lo he aprendido con el tiempo, tener muy claro cuál es el rol del emprendedor con el que me voy a encadenar, qué es lo que va a aportar y cómo es que vamos a hacer ese encadenamiento. Porque si no lo tenemos claro, al final nos puede salir, ¿verdad?, muy mal. Pero eso es lo que busco normalmente. Excelente. Ahora, ¿cómo comercializa usted sus negocios? O sea, ¿qué papel juegan las redes sociales para su negocio? Eso es muy interesante porque les hablaba al principio de que tenemos que tener mucho en cuenta la investigación y la información, porque también he aprendido muchísimo de eso. Al principio creí que las redes eran el wow y el boom y todo, pero dependiendo de qué tipo de negocio nosotros emprendamos, así son los canales de comunicación que tenemos que usar. Me pasó, por ejemplo, cuando estábamos en el tiempo de la pandemia, tuve un emprendimiento con un socio que se llama todavía Juan Activa, y trabajábamos precisamente con organizaciones de base comunal y comenzamos a invertir en redes.
Y resulta que el público meta nuestro no veía redes sociales. Entonces, la inversión que hicimos en redes sociales, que nos quedó divino todo, resulta que no hubo un retorno de esa inversión. Entonces, lo que yo recomendaría es, primero, investigar bien cuál es mi público meta, a quien yo le voy a llegar, para escoger el canal de comunicación que voy a utilizar. En el emprendimiento, por ejemplo, de la salud, las redes me funcionan muy bien, pero me ha funcionado muy bien el marketing 1-a-1, que es la recomendación. ¿Por qué? Porque cuando las personas ven el resultado de salud en nosotros, comienzan a preguntar y así, digamos, van llevando al programa a personas. El WhatsApp me funciona súper bien. Ahora está la opción del WhatsApp, el WhatsApp empresarial, que dicho sea de paso no lo he usado porque no he tenido el tiempo de investigar bien cómo se usa. Debe ser fácil, pero no lo he hecho. Y en cuanto al emprendimiento de las consultorías, lo hemos hecho también a nivel de recomendación porque son organizaciones de base comunal y eso, digamos, normalmente, como les decía, la inversión en redes sociales funciona, pero no funciona para llegarle precisamente al público. Las redes sociales a nosotros nos han funcionado para poder comunicar, ¿verdad? O hacer algunos, vamos a ver, como más la parte como de relaciones públicas, ¿verdad? Que más que promoción, porque si no funciona mucho el 1-a-1, pero ya les digo, eso va a depender del tipo de negocio que tengamos. Perfecto. Ahora que usted nos decía que nosotros tenemos que visualizar qué vamos a hacer en 30 días, en 6 meses, eso, ¿dónde se ve Geraldine en 5 años? Ya hice ese ejercicio. Como les comentaba, hace más o menos 21 días estuve en un programa que se llama Empretec, que es un programa de las Naciones Unidas que desarrolla el comportamiento del emprendedor. Y eso es muy importante que se los diga, porque al principio yo creí que trabajando en mi negocio, enfocándome en mi negocio, en mis servicios, iba a poder elevar, ¿verdad?, el nivel de mi negocio. Pero aprendí en Empretec que lo que debemos desarrollar es a la persona emprendedora, el comportamiento mío como emprendedor. Porque en el momento que yo comience a desarrollarme yo como emprendedora, puedo tener 1 o 2 emprendimientos que muy posiblemente vayan a ser exitosos, porque no es en sí el negocio el que es exitoso, sino soy yo la que tengo un comportamiento de emprendedor exitoso. Entonces, con esto, lo que quiero decirles es que en ese programa nos pusieron precisamente a visualizarnos en esos 5 años y 10 años. Y yo decía, ay Señor, ¿y ahora qué hago? Porque yo tengo 2 emprendimientos. ¿Cómo hago esto? ¿Verdad? Y comencé a investigar, a leer y demás, y me llegó la información de un tema que se llama desarrollo humano integral. Que el desarrollo humano integral es eso, ¿verdad? Cómo yo, como persona, me desarrollo conectándome a un lugar donde yo vivo. Y yo dije, ok, tengo el tema del programa de salud, donde no solamente yo hago entrenamiento físico, sino también estoy cambiando vidas a nivel emocional, a nivel de salud física y a nivel de salud mental también, ¿verdad? Y tengo por el otro lado comunidades que también necesitan ser saludables a nivel económico, a nivel de salud comunitaria y también a todo nivel. Entonces yo dije, ok, voy a visualizar una propuesta, ¿verdad?, que pueda fusionar ambas cosas y que en 5 años yo pueda ofrecer un centro a Santa Cruz, donde no solamente las personas vayan a hacer ejercicio y a tener una mejor salud, sino también donde yo pueda capacitar organizaciones en temas de liderazgo, de talento humano, de desarrollo comunitario,
y que puedan entonces hacer un vínculo entre ambas áreas. Entonces, en 5 años yo me visualizo iniciando con un centro en Santa Cruz, no sé dónde, no sé si va a ser en la playa o en el centro de Santa Cruz o en otro lugar de Guanacaste, pero me visualizo con un centro donde precisamente pueda trabajar en el tema de desarrollo humano, tanto a nivel individual como también a nivel de organización, y que lo pueda ahí vincular y encadenar con emprendimientos que sean afines con ese tema. Desde ya éxitos y las buenas vibras para que se cumpla. ¿Alguna última palabra de experiencia para compartir con nosotros sobre cómo le ha costado o si ha sido fácil? Bueno, ya nos decía usted que no había sido muy fácil. ¿Qué ha tenido usted que brincar o qué obstáculos pasar para poder llegar a ser desde cuando usted inició a la Geraldine actual? El primer obstáculo es vencer mis miedos, porque por nuestra cultura a mí me enseñaron que si yo no era profesional y tenía un título de bachiller o licenciatura universitaria, no iba a ser exitosa. Pero el éxito viene precisamente de dar un paso a algo que quizá es desconocido, pero que quizá me vaya a dar más libertad en ciertas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en el área familiar, en tener más tiempo para mí misma y en hacer lo que yo quiero, porque yo estudié relaciones públicas y me gusta, y estoy en un área que me gusta y disfruto. Sin embargo, creo que tengo también otros talentos y habilidades que puedo poner al servicio de las personas a través de un negocio propio, que posiblemente una empresa no me vaya a dar un trabajo, por ejemplo, en esa área. Entonces, bueno, lo primero es vencer esos miedos y no tener, como les dije al principio, miedo a fracasar, porque también tenía esos miedos muy impregnados en mí por la cultura de donde uno viene, ¿verdad? Normalmente a uno desde pequeño le enseñan a no equivocarse, a que uno no se debe equivocar porque si uno se equivoca, ¿verdad? No va a tener éxito en el futuro. Y he aprendido a ser una mujer más segura de mí misma, y a que cuando tomo una decisión es porque ya tengo la información, porque ya investigué, porque ya pregunté. He aprendido a ser humilde. Antes era muy egocéntrica, soberbia, yo decía pena preguntar, pero en realidad lo que sentía cuando preguntaba era como que iban a pensar que yo, con mi profesión, como no iba a saber eso. Entonces, el ser emprendedora me ha hecho ser una mejor mujer y sobre todo a estar abierta a aprender de todas las personas que lleguen a mi programa y a todas las personas con las que trabajo. Entonces, lo que yo les diría es que si verdaderamente ustedes tienen la intención o ya están emprendiendo, no tengan miedo a avanzar en su negocio, a innovar y a equivocarse para hacer cosas nuevas, ¿verdad? Porque es lo que verdaderamente va a hacer que nuestro negocio evolucione. Si no nos salimos de la zona de confort, no avanzamos. La zona de confort es muy bonita en algunos momentos, pero no nos permite evolucionar. Salirnos del confort duele, porque tenemos que a veces inclusive esforzarnos más, a veces no dormir, a veces poner un poquito más de dinero, a veces perder dinero, a veces abrir la mente a cosas nuevas, que da mucho miedo también, pero creo que es la única manera como nosotras podemos verdaderamente hacer un cambio en lo que estamos haciendo. Si seguimos sentadas confortablemente, muy probablemente vamos a ver, no es que no vayamos a ser exitosas, sino que no vayamos a ver más allá de lo que queremos ver. Entonces, es que esa visión puedan ustedes accionar para que verdaderamente pueda ser próspero todo lo que estamos haciendo, que pueda ser exitoso y que pueda llegar al nivel que nosotros queremos llegar. Todas tenemos la capacidad
de llegar al nivel que queramos. Solamente tenemos que salirnos del confort, creer en nosotras mismas y echar a andar, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de negocios nuevos, pedir ayuda. Eso yo no lo hacía. Yo tampoco pedía ayuda porque yo decía, no, yo puedo. Entonces es como abrir puertas, ¿verdad? Al aprendizaje y a un proceso que me traiga a mí también un cambio. Perfecto. Terminando mis preguntas, no sé si alguna de ustedes quisiera hacer una pregunta a Geraldine sobre algo que quisieran saber o algo que yo no toqué. Bueno, muchas gracias Geraldine por todo. Un tema muy importante con emprendedores yo creo que es el tema de habilidades blandas. Entonces, como servicio al cliente, bueno, muchas cosas. Entonces, ¿usted puede hablar un poco de eso, como cuáles serían las habilidades más importantes para emprendedores y cómo ellas pueden ir desarrollando esas habilidades? Sí, yo hablaría mucho del liderazgo porque el liderazgo a veces pareciera que el liderazgo solo lo desarrollan los gerentes o los líderes de comunidades y demás. Pero creo que una de las habilidades blandas que nos podrían ayudar muchísimo a ir más adelante es precisamente desarrollar un comportamiento de liderazgo inclusive empresarial, ¿verdad? En el caso de nosotras que tenemos nuestros negocios, porque el liderazgo tiene una diversidad de comportamientos, ¿verdad? Individuales, que son los que hacen que podamos precisamente echar a andar un proyecto o echar a andar un modelo de negocio o inclusive liderar hasta nuestra propia familia, ¿verdad? Porque a veces somos cabeza de hogar, cuando somos mamás solteras o cuando tenemos esposos somos el bastión también del varón, ¿verdad? Entonces, bueno, qué habilidades, ¿verdad? Blandas o qué capacidades y comportamientos una emprendedora debería de tener. Lo primero siento, y lo he leído en John Maxwell, es la actitud, ¿verdad? Que la actitud que nosotras tengamos ante lo que nosotros estamos emprendiendo sea una actitud positiva. Lo que pasa es que no siempre es positiva porque siempre nos encontramos con cosas en el camino. Sin embargo, lo más importante es saber resolver, ¿verdad? Esa falta, digamos, de actitud positiva en el proceso, en todo el proceso de nuestra vida, porque en todo el proceso de nuestra vida siempre hay momentos buenos y vibramos bajo y vibramos alto, ¿verdad? Entonces es cómo yo puedo gestionar, cómo yo puedo manejar una actitud que me permita tener siempre un comportamiento de un buen liderazgo. Lo otro que precisamente lo estaba viendo ayer en un video es el desarrollo personal. Siempre buscar oportunidades de desarrollo aunque no estén relacionadas con mi negocio. Y el desarrollo personal, ¿qué es? Es todo aquello que me va a hacer crecer, es todo aquello que me va a hacer perder mis miedos, es todo aquello que me va a hacer evolucionar, que me va a hacer mejor persona. ¿Y qué es ser mejor persona? El parámetro que usted tenga de usted, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, uno dice, yo soy así y así me tienen que querer y si quieren venir a mi negocio que me reciban así, ¿no? Y hay gente que vende y uno dice, wow, ¿y cómo venden? Con esa actitud. Porque también somos modelo, no solamente somos modelo en nuestra casa, y que por cierto, la familia es una de las cosas más fuertes que uno enfrenta cuando es emprendedor, porque entonces si uno está de mal genio, es que eso te deja, porque es que estás metiéndole mucho trabajo a ese emprendimiento, y por eso no tenés tiempo, y por eso andas brava, y por eso... Entonces, la actitud, el desarrollo personal, siempre son muy importantes para poder tener un comportamiento de liderazgo. Y yo creo que en el liderazgo
se centra muchísimo también, ¿verdad?, en el emprendimiento. Los líderes siempre emprenden, los líderes siempre buscan cosas nuevas, los líderes siempre buscan soluciones, los líderes siempre aportan, los líderes casi siempre son positivos. Entonces yo creo que es eso, yo creo que todo se centra en poder desarrollar nuestro comportamiento de liderazgo, porque lo que estamos liderando es nuestra propia empresa. Somos dueños y gerentes y gestores de nuestro propio negocio. Entonces, si nosotros tenemos una actitud de liderazgo, de ahí se derivan todas las demás actitudes y habilidades que podamos tener como gerentes, ¿verdad? Como empresarias. Y nos tenemos que ver así, como empresarias. No como que yo vendo, ¿verdad? A veces a uno le compran porque creen que uno está necesitando mucho la plata, ¿verdad? Y entonces eso a uno le genera un sentimiento como de derrota o de menosprecio, de frustración, pero que cuando yo salga a vender mis comidas o mis cuajadas, o cuando yo tenga mi negocio instalado, siempre que mi negocio tenga mucho valor para mí, porque eso se transmite y eso es lo que conecta a las personas con mi negocio. Si yo vendo queriendo decir que yo tengo una necesidad y que por eso yo estoy vendiendo algo, la gente lo va a interpretar así y así me va a comprar. Pero si yo vendo dándole mucho valor a mi negocio, así sea muy pequeño, la gente me lo va a comprar con un valor. Entonces eso es muy importante también, tener la habilidad de vender y de ofrecer mis servicios y mis productos con un alto valor, porque es el valor que yo le doy como empresario. Excelente, muchísimas gracias, Geraldine, por venir y compartir con nosotros toda su experiencia, todo su conocimiento. Y nosotros, cuando Lynn nos dijo que venía usted, pues un orgullo en lo personal, porque una mujer santacruceña, guanacasteca, y como le decía anteriormente, yo soy su fans. la sigo en Face, así que sé lo que le gusta. Sí, exacto. Para que ellas puedan ponerse aunque sea en línea. Sí, no, muchísimas gracias, un placer poder haber contado con usted y que compartiera con nosotros.